Número 1. La sociedad socialista, sus exigencias. El socialismo acepta la moderna civilización científica, técnica e industrial, pero rechaza las sombrías y pésimas visiones del futuro y formula un programa que permita y haga posible que esta civilización sea cada vez más provechosa para más individuos. La perspectiva socialista se opone a la pasiva aceptación de la realidad. Es una perspectiva que tiende a la edificación de un mundo cada vez más acorde con las necesidades y aspiraciones de un individuo y que se orientan hacia la construcción de un nuevo mundo para hombres nuevos. La realización de los ideales requiere de una planificación de objetivos y medios que impide el desarrollo incontrolado de los procesos sociales. En el segundo tema es la educación para el futuro, la cual se divide en 4 diferentes categorías. La primera es la pedagogía del pasado. En la actualidad, debemos de educar a individuos completamente valiosos, con inteligencia despierta, hombres desarrollados en todos los aspectos y con una plasticidad intelectual que les permita buscar nuevas soluciones y seguir adelante al ritmo de los progresos científicos y tecnológicos. La pedagogía tradicional no prepara a las nuevas generaciones para la vida futura que deben afrontar, lo que le da un carácter mutuamente conservador y en cualquier caso inadaptado a las necesidades del futuro. Segunda categoría, la perspectiva del futuro. La educación tiene como función la preparación de las jóvenes generaciones para vivir en nuevas condiciones que se les presentan, asumir las tareas que se planteen y participar activamente en la vida social. La sociedad dependerá del grado en que sus miembros sepan realizar su actividad profesional y social al nivel que ellos exigirán los progresos de la ciencia, la técnica, la economía y la organización social. A medida que la civilización socialista se desarrolle y progrese, la importancia de la creatividad y la imaginación será cada vez de mayor importancia. Tercera categoría, fines de la educación para el futuro. Las tareas esenciales para la educación, según Sucholdovsky, es concebirse como 3 grandes grupos definidos por los términos siguientes: sociedad, trabajo y cultura. La educación debe de tener como tarea la de preparar a la generación para su participación social, la de inculcar a los alumnos y fomentar en ellos la capacidad de la cooperación social. La segunda finalidad de la pedagogía socialista hace referencia al trabajo profesional del hombre. Las tareas de la educación se determinan por el desarrollo de la vida cultural contemporánea. La educación deberá despertar y desarrollar en los sujetos en formación la necesidad de una nueva sociedad actualizada. Categoría número 4, hacia un modelo humano. Depende de las soluciones que se den con respecto a la clase de individuos que se quieren formar y el tipo de sociedad para los que se quiere formar. Para la educación socialista, debe tender a que las generaciones jóvenes sean capaces de contribuir a la creación de las condiciones sociales. En estas condiciones, la tarea de los educadores debe descifrarse con arreglo a los procesos evolutivos de la civilización moderna en base a las tareas objetivas que se plantean los hombres. La educación no puede basarse en cómo son los hombres, sino que tiene que crear a unos hombres tal y como deben de ser conforme a sus tareas futuras. Ahora seguiremos con el subtema número 3, que es una perspectiva integradora. La civilización socialista ofrece unas condiciones de vida y de trabajo distintas a las de las épocas pasadas, condiciones a las que es difícil aplicar antiguas disciplinas pedagógicas, paralelas a los diversos aspectos de la personalidad. La educación socialista
defiende e intenta implantar a la integración de todas las facetas tradicionalmente separadas. La educación intelectual solo puede prosperar si se sabe despertar toda la personalidad del educando y hacer que su pensamiento sea activo. La educación moral debe abarcar toda la personalidad del hombre, desarrollando su intelecto, sus sentidos, su imaginación, entre otras cosas. La educación estética debe estar en contacto con el mundo del arte para el desarrollo multifacético de todo el individuo. Subtema número 4. Dialéctica, individuo, sociedad. El socialismo es el incremento de la dominación del hombre sobre los elementos naturales y sobre la casualidad de los acontecimientos. El desarrollo del hombre y de su mundo se hallan estrechamente relacionados, siendo el desarrollo de ese mundo un producto de las actividades humanas y siendo las actividades humanas un producto del desarrollo de ese mundo. La pedagogía socialista, que parte de la unidad dialéctica entre lo subjetivo y lo objetivo, entre el hombre y su mundo, debe proceder de forma distinta a como lo hacía la educación tradicional. Subtema número 5 y último, tareas y métodos. En este tema nos centraremos principalmente en los deberes que se espera que cumpla la escuela, tomando en cuenta que la tarea fundamental de la educación es la de preparar a los hombres para que sean capaces de asumir una actividad social valiosa y fecunda a través del desarrollo multifacético de su personalidad. Este subtema está dividido en 4 diferentes categorías. La primera es la educación intelectual. La escuela debe ocuparse de la ciencia como forma específica de la actividad humana. Suchodolski habla más de la educación científica que la de la educación intelectual. La educación científica significa que la ciencia se convierte en un factor para la formación de toda la personalidad del individuo y no solo de sus facultades mentales para asimilar y aplicar conocimientos. La educación científica podría dar respuesta a una de las necesidades de la educación, la necesidad de que el hombre se valga de sus propias facultades mentales y tenga la capacidad de pensar de manera que sea posible sacar provecho a sus facultades intelectuales en la vida profesional. Categoría número 2, la educación moral. La educación moral se trata de integrar al individuo a una acción concreta, a despertar y desarrollar las facultades de los jóvenes y enseñarles a actuar de manera adecuadamente y participar en la vida social. Para que el hombre sea moral es necesario que su vida entera tenga una determinada calidad y que su modo de ser sea tal que su comportamiento moral y sea el reflejo directo de su propia existencia. Categoría número 3, la educación del hombre. Ante la educación se plantea la tarea de conseguir el renacimiento de la vida personal en el ámbito de una educación social, que la preserve del peligro del egoísmo, el aislamiento y la inercia, a través del restablecimiento de la unidad armoniosa entre el hombre y la realidad en la que vive, mediante la creación de condiciones de participación del hombre en el progreso de la sociedad. Número 4 y última categoría, los métodos. El problema es la civilización creada por los hombres y los diferentes aspectos de la vida en los que se destaca la actividad multifacética del hombre. Se trata de utilizar la ciencia, el arte, la sociedad, el trabajo como instrumentos educativos a los que es preciso sacar todo el provecho. La educación a través del arte puede servirnos en el campo de la educación estética. La educación a través del arte rebasa las fronteras de la educación estática. La educación a través de la ciencia rebasa los límites de la tradicional educación intelectual. Y lo mismo puede decirse de la educación a través de la sociedad.